a ese familiar o a ese amigo que ha fallecido. Entonces, si nos pueden comentar algo sobre ustedes más que todo que conocen y se meten en ese mundo. Lo de la religiosidad. Que cuando están en el velorio de la casa, y hacen unos ritos con cantos o los alabados. Eso era el bunde ese. Yo creo que lo que pasa es que como acá lo del negro, lo del afro no ha sido, digamos, tan trascendental ni ha tenido una continuidad, porque de alguna manera, inclusive, como decía Esperanza, en el mismo colegio, en la misma enseñanza que le dan a uno, lo van como descontextualizando de lo que eran, digamos, nuestros antepasados, y nos han ido metiendo más a un nivel académico global aquí en Colombia. Entonces, esas tradiciones del bunde que se daban, digamos, cuando nosotros estábamos niños, alcanzamos a conocer eso del bunde que se daba, ¿ya? Eso se fue acabando, menos aquí en esta parte del territorio. Y luego las novenas que le hacían a los difuntos, o sea, 9 noches se seguía orando, rezando por ellos. Todas esas cosas se han ido acabando, pero precisamente ha sido por eso, por el contexto en que vivimos, en la misma educación que recibimos. Entonces nos han ido relegando todo eso, toda esa cosa se ha ido acabando. Que afortunadamente pues nació la ley 70, que podría volvernos a reivindicar, digamos, en ese aspecto, pero pues como se decía, pues, ha sido un proceso muy lento, un proceso que parece que sí, pero que parece que no. De todas maneras, esperamos de que si esto lo logramos volver una realidad, la ley 70, y podemos volver otra vez a la ancestralidad, podemos volver otra vez a la tradición, rescatar todos esos procesos perdidos, pues yo creo que eso se podría volver a dar, porque no, prácticamente son procesos ya olvidados por la misma situación y contextualización en que vivimos. De todas formas hay algo que la ley ha tratado, es de proteger lo que ella decía ahora, lo específico de cada comunidad, ¿sí? Proteger sus costumbres, proteger sus formas de vestir, sus rituales, lo que se conoce también. El multiculturalismo nos ha permitido estar todos distintos, ser diferentes de alguna forma físicamente. Hay poblaciones indígenas, afrodescendientes, mestizos, que mujer campesina, son una cantidad, un abanico de posibilidades de ser seres humanos, pero dentro de estas comunidades la idea es que las comunidades retomen, ellas guarden lo que los hace diferentes a nosotros. ¿Sí? Digamos, las comunidades indígenas, que en otras épocas también estaban como en un momento de extinción, digo yo, ¿sí? Y yo no les decía a ellos, ¿por qué no te pones tus vestimentas, ¿sí? Tus vestuarios sagrados y tantas cosas? Y ellos a veces le daban hasta pena. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar con indígenas en la parte alta, y ellos decían, no soy capaz de ponerme los vestidos. Pero después de que llegó la ley, y que la ley, la Constitución les dio ciertos privilegios, ellos empezaron a retomar otra vez sus costumbres. Y hoy en día yo digo que las comunidades indígenas, ellos se han empoderado tanto, porque sí, ya no les da vergüenza andar con su vestido como es. Usted ve un mamo de la sierra y ellos van a cualquier parte, van a Congreso de los Estados Unidos vestidos como son. Y van felices de la vida y orgullosos de su ropa. Y los de aquí igual, los de allá en
el Amazonas, Putumayo, todos los taitas, todos estos indígenas, ellos ya son orgullosos de su saber, de sus conocimientos ancestrales, de su sanación, cómo trabajan la parte de la sanación, sus plantas sagradas, todo esto, ellos lo están retomando otra vez y lo han hecho bien, porque ellos igual también habían perdido muchas costumbres, ¿sí? Y la ley lo que hace es darles ustedes no pierdan sus costumbres, sigan trabajando por luchar por su esencia, ¿sí? Porque sus costumbres son lindas, ¿sí? ¿Quién no va a decir que un alabado eso es hermoso? A mí me encanta escuchar a las mujeres cuando me mueren los niños y me empiezan a cantar. Es hermosísimo. Incluso a veces hemos querido hacer aquí eventos para que ellas vengan a cantar, a hacer las sanaciones. La abuela de mi hija es negra. Yo me acuerdo cuando mi hija enferma, ella comía meter una sábana y las cosas que se curaba. Todo eso es la sabiduría ancestral y no la pueden perder. Es que ellos tienen demasiados saberes. De todas maneras, en este proceso de empoderamiento de las comunidades negras, el Petronio Álvarez nos ha servido mucho. Nos ha servido mucho. Es decir, a través del Petronio Álvarez, donde han rescatado hasta los violines caucanos, que ya se estaba prácticamente relegando la situación. Entonces, a nivel nacional, y como alrededor de los tambores, de la marimba, de todo eso, de los violines, nos reunimos mucha gente, a pesar de que algunas personas no lo entiendan así, sino como algo de diversión, de bacanal, pero eso es todo un proceso donde cuando usted está allí dentro, usted siente, vive como esa alegría, aglomerarse cantidad de gente que no se va a ir a pelear, sino a gozársela, a vivir. Digamos acá en la parte de acá de la Unión y todo eso, el trabajo de la comunidad negra, frente a ese proceso de los alabados no se da. Pero en el norte del Cauca, por ejemplo en Santander de Quilichao, también ya es un proceso que se ha venido haciendo de más de 3 o 4 años, donde también se hace como un petronito, donde también la comunidad, las diferentes veredas van y se invitan también de otros municipios, van a hacer sus representaciones. Es más, el año pasado y el antepasado se hicieron en Santander de Quilichao la final de los violines caucanos, y a partir de los que ganaron ahí fueron los que fueron a hacer su representación. Entonces, cuando las comunidades negras van, se toman el parque y expresan todas sus cosas, y empiezan los demás primero a mirar y luego se van involucrando, entonces es el proceso lento, pero que ahí se va consiguiendo algo. Claro, sí, y es que en realidad no pueden dejar perder todas esas tradiciones, porque imagínense las mismas comunidades cómo han construido sus mismos instrumentos musicales, los tambores, la marimba, no sé los otros nombres que tienen todos esos instrumentos, pero son cantidades, ¿sí? Porque son los que han presentado allí cuando ha venido realmente la presentación del Petronio. Ahí es donde hemos venido a conocer la cantidad de cosas que hacen esas comunidades por allá dentro, alejadas, ¿no? Pero en realidad los saberes son demasiados. Por ejemplo, lo de la partera. ¿Quién le enseñó? Es una señora que no sabe leer, no sabe escribir, pero mire, maneja esa posición del parto del bebé mejor que un médico, porque la partera es un proceso a la hora del nacimiento del niño. En cambio los médicos no, los médicos es eche cuchilla o saque el niño y ya tenga y punto. La partera no, la partera hace otra cosa muy diferente. Los sobanderos, cualquier persona que se lastima un brazo, un tobillo o algo, allí estaba el sobandero cerca de la comunidad. Las comunidades no perecían realmente de nada, porque entre ellos surgía alguien que tenía algún saber de esos que le pudiera servir a la misma comunidad. Ahora lo de la música, imaginen ustedes cuántas voces no han salido de toda esa cantidad de negros, y qué voces tan hermosas.
No yendo muy lejos, imagínense, ahí está Jairo Varela, que es una persona que salió del Chocó y quiso llegar a Cali, pero mire cuánto trabajo hizo ese señor. Mire, él le hizo una infinidad de canciones para Cali, de una forma por un lado por el otro. No dejó ni un rincón del Valle del Cauca que hablara de él en sus canciones. Y qué canciones tan lindas, ¿sí? Que su letra dice, es como una poesía. Sus letras son como una poesía. Entonces, el otro es el de, ¿cómo se llama? La otra orquesta, Guayacán también. Miren, ese muchacho también, cómo ha construido sus piezas musicales de tal manera que son reconocidos a nivel internacional. Entonces sí, en las comunidades negras en realidad hay muchos saberes. No se pueden. Ahora la cuestión literaria, los poemas que salen de algunas señoras o señores que tampoco han tenido ni siquiera una mediana educación, pero a la hora que se ponen a pensar, plasman todo su pensamiento en un papel y miren qué belleza que ha salido de ahí, ¿sí? Entonces no podemos dejar de reconocer que en realidad estas comunidades son muy interesantes, son muy importantes, y a ustedes lo que les falta es empoderarse, porque ustedes tienen que sacar la cara por ustedes mismos. Lo de la educación tienen que pedirle al Estado que en realidad si van a preparar los profesores para que vengan a trabajar en sus comunidades, tienen que dejárselo medir. Y los profesores también tienen que tener su conocimiento de que ellos se van a empoderar porque ellos le van a transmitir esos mismos pensamientos a la comunidad, ¿no? No solo a la comunidad afro, sino en general a todo, porque uno cuando va a una escuela va y ahí está uno integrado con diferentes etnias. Entonces ahí es donde tiene que llevar la educación, a compartir todos esos saberes con todos los que hayan allí en ese momento, ¿sí? Entonces uno se pone a ver y en realidad hay mucho que hablar de toda esta comunidad, ¿sí? Entonces no podemos dejar de aprender, en realidad sigan trabajando y que va muy bien, y nosotros en lo que podamos colaborar con mucho gusto vamos a tratar de... Por eso se dice que es pluriétnica y multicultural, porque Colombia es eso, tiene mucha cultura, tiene mucha riqueza, y dentro de esto les quiero hacer una invitación. La doctora Luz Marina hace rato venimos luchando por unas situaciones, nos ha estado ayudando, y pues desde el acompañamiento suyo queremos pedirle que para llegar al Estado hay que tener unos conocimientos mínimos, que son los derechos fundamentales, que es el Estado, que es digamos un derecho de petición, qué normas nos avalan para que cuando lleguemos a la instancia de poder nosotros tengamos un argumento jurídico, porque es muy fácil las administraciones decir no, esto no se puede o venga otro día. ¿Qué queremos? Tener todos los argumentos jurídicos, la ley 70, la sentencia 0733. Y tener conocimiento de todos los mecanismos de participación. Exactamente. Que le ayudan a uno para cualquier cosa, petición que quiera hacer en el Estado. Sí, porque en el Consejo Comunitario de la Unión, una de las propuestas que se tiene en mente es empoderar todo el grupo, empoderar a los jóvenes. Hay una documentación que vamos a iniciar haciendo nuestra propia biblioteca para poder acceder al Estado. Y les pedimos que nos ayuden de esos mismos decretos, leyes y sentencias, nos ayuden a conseguir esa parte. Y como ve, este espacio, como les dije al principio de ellos, yo quiero que nos enriquezcamos aquí. Por lo menos iba a venir un amigo, Federman, que empezó todo este proceso afro cuando estaba en INCORA, y él sabe mucho de derechos humanos. Entonces, dentro de lo que hemos arrancado, también nos gustaría, mire, por lo menos conseguir unas sillitas, tenemos un tablero, o sea, nos ayuden a hacer gestión, porque si nosotros, como hicimos esta reunión, empezamos a mirar la ley, yo tengo algunos documentos que les vamos también a empezar a socializar, y
que podamos hacer conversatorios, que es la ley 70 en determinado momento, que es un derecho de petición, una tutela, cuando se le vulnera un derecho fundamental del 11 al 41, empezar, porque es que uno... Sí, socializar todo. Exactamente, porque las experiencias han demostrado que cuando usted tiene conocimiento, el mismo alcalde, el mismo gobernador, el mismo presidente tiene que cumplirle, porque usted está hablando con la ley y ellos saben que si violan la ley tienen su... pero es fácil. Exactamente. Porque usted le va a hablar es con argumentos, usted no le va a hablar lo que se le ocurre, ¿no? Con argumentos, o sea, la ley, cómo está la Constitución, a lo que ustedes y todo eso. Exactamente, entonces ahí es donde nosotros tenemos que crecer toda esta parte, tanto de cultura como el conocimiento para poder hacer. En este momento se han dado muchas situaciones, la doctora sabe, nosotros nos ganamos unos proyectos, en este momento están ahí y no sabemos si los embolaten o se pueda salir, podamos salir avante, y eso es gestión, eso es recursos que no tenemos. Aquí con Don Enó nos ha tocado a veces, mejor dicho, reunir hasta para la gasolina, para ir a hacer una vuelta, para que el gobierno después de un proceso diga, no, es que lo llevamos para el Cauca, o es que hay que esperar por elección y al último no se dé nada. Y ustedes saben que muchas veces en el camino hay otras personas que se apoderan del esfuerzo de una comunidad. Entonces, por eso les pido que nos colaboren en todos estos detalles para fortalecernos nosotros. Aquí los jóvenes, yo les decía, tenemos que aprender a hacer proyectos. Tenemos en este momento la gobernación, me dijeron, traigan una lista para que aprendan a hacer proyectos, para que aprendan a hacer MGA. Entonces hay que buscar que estas personas se metan y que también el que se meta, que cumpla, porque esa es otra, para que se pueda seguir haciendo las. Entonces, gracias a ustedes y a todos los que estamos aquí, estamos empezando a construir unas cosas que nos va a ayudar a fortalecer mucho más. Yo les agradezco inmensamente, primero que todo, a don Francisco y a don Enoe, que son los que han permitido que yo llegue a esta comunidad y yo puedo realizar mi trabajo que